¿Qué es el sistema distributivo de aprendizaje? ¿Cuándo y cómo nació? ¿Cómo está estructurado este método de aprendizaje? ¿Qué diferencias tiene con otros métodos para mejorar la calidad de la educación? ¿Cuál es su estructura y cómo se implementa? Todo esto y más lo irás conociendo en cada uno de nuestros videos explicativos. Pero en esta primera parte comenzaremos aclarando que no es el sistema distributivo de aprendizaje. Acompáñanos en este maravilloso viaje de capacitación docente. Bienvenidos profesoras y profesores a nuestro canal. A continuación veremos algunas pautas de lo que no es el sistema distributivo de aprendizaje. El sistema distributivo de aprendizaje, como su nombre lo indica, no es una metodología de enseñanza, sino, por el contrario, es un método de aprendizaje, es decir, es una herramienta para que los estudiantes de los tres niveles, básico, medio y superior, desarrollen mejores aprendizajes. Tampoco es una metodología que contemple materiales pedagógicos u otros recursos, de modo que no implica gastos adicionales a las instituciones educativas, a los profesores, a las familias, ni a los propios estudiantes. El sistema distributivo de aprendizaje es en sí mismo un recurso pedagógico para el aprendizaje. No influye en los contenidos curriculares ni en los planes de estudio de cada nivel. No los interviene. No los modifica, porque es un procedimiento de trabajo, cuya verdadera influencia es potenciar los aprendizajes de cualquier contenido de una clase. No critica. No potencia. No menoscaba políticas educacionales, religiones o clases sociales, porque es transversal a todo lo anterior en su exclusiva condición de método de aprendizaje personalizado y colaborativo. No es exclusivo para una determinada clase social de estudiantes o instituciones educativas, puesto que a diferencia de métodos privados, como el método Waldorf o el método Montessori, el sistema distributivo de aprendizaje es completamente gratuito y libre de licencias para su implementación en un curso o establecimiento educacional. Tampoco es equivalente a métodos puntuales que solo son útiles para algunas actividades educativas como el ABP, aprendizaje basado en proyectos. Gamificación. Clase invertida y otros. Por el contrario, es un proceso que puede ser instalado y mantenido en el tiempo en todos los niveles educacionales, incluyendo educación técnico-profesional, capacitación de adultos y perfeccionamiento profesional. No es estandarizado ni coercitivo porque respeta la evolución y ritmo personal de cada estudiante, potenciando el aprendizaje a través del trabajo personalizado de cada estudiante y del aprendizaje colaborativo, es decir, un estudio programado y permanente entre pares. No utiliza las calificaciones tradicionales, que en sí mismas contienen también la descalificación de los estudiantes. En su diferencia, opera con la evaluación distributiva que incluye evaluación, coevaluación y trabajo colaborativo para el aprendizaje con búsqueda de la información y apoyo entre pares. Nunca castiga, o sanciona, o prohíbe, debido a que considera el derecho al error como estado natural de los estudiantes y como parte del proceso de aprendizaje. Para el sistema distributivo de aprendizaje, el error es un derecho humano, absolutamente necesario para el desarrollo cognitivo, emocional y social, por lo tanto, nuestro método es natural al proceso de aprendizaje de todo ser humano en su también natural capacidad de perfectibilidad. No es competitivo ni genera competitividad. Esto quiere decir que no enfrenta a unos y otros estudiantes por intermedio de la calificación y la descalificación, sino que respeta los ritmos individuales de aprendizaje, incorpora el fracaso como parte del proceso y el conocimiento es un colectivo alcanzable por todos los estudiantes, a través del estudio permanente y trabajos colaborativos. No es complejo aplicarlo para profesores ni estudiantes. Y es fácil de instalar en una sala de clases con resultados comprobables a corto y mediano plazo, tanto para las expectativas del profesor como para las expectativas de las y los estudiantes. No genera ausentismo en los estudiantes en ninguna evaluación, precisamente porque no califica ni descalifica. Por el contrario, motiva a los estudiantes a asistir a las evaluaciones porque éstas son, no solamente colaborativas entre pares donde pueden utilizar todos los recursos disponibles, incluyendo Internet y la inteligencia artificial, sino que, además, son una instancia más de aprendizaje. ¿Y eso los estudiantes lo saben?
La evaluación no teme al uso de recursos como la copia o plagio, porque en el método no es prohibido, sino una instancia más de aprendizaje. Tampoco teme al uso de recursos como cuadernos de apuntes, libros, celulares, Internet y la inteligencia artificial. En realidad, una evaluación distributiva utiliza todos los recursos que estén disponibles para los estudiantes con el propósito de obtener un mayor aprendizaje. Reforzando lo anterior, la evaluación distributiva no teme el uso de la tecnología y de todos los recursos disponibles, así como al trabajo colaborativo entre pares, porque al final de ella, cada uno de los estudiantes será, en última instancia, el responsable personal de su trabajo final y único. Finalmente, el sistema distributivo de aprendizaje no prepara individuos aislados con el conocimiento como propiedad privada e intransferible y solo accesible para unos pocos. Por el contrario, prepara personas como capital humano para la sociedad en procesos de aprendizajes personalizados y colaborativos, para el desarrollo de la conciencia del bien común, comenzando por el respeto individual de cada ser humano dentro de una sociedad distributiva, más justa, más amable, más humana y capaz también, muy pronto, no solo de trabajar de manera conjunta con la inteligencia artificial y con la pronta hibridación humana en sociedades de cyborgs, sino también en menos tiempo. Del pensado, quizás, trabajar de manera armónica y estrecha con inteligencias no humanas, unas más avanzadas y otras en desarrollo, proyectándonos definitivamente como una civilización universal. ¿Eres docente de aula y quieres saber o aprender más acerca del sistema distributivo de aprendizaje? Estaremos a tu servicio, subiendo nuestros videos explicativos cada semana, para tu propio perfeccionamiento. Sistema distributivo de aprendizaje. Es para ti.